Bien, en primer lugar acá les muestro cómo se ve el dataset original, que es el grande que muestro acá arriba, donde básicamente tenemos columnas que nos indican la fecha de inicio, acá no se ve en esta foto, pero también está la hora de inicio del viaje, desde qué estación se retiró la bicicleta y la estación y fecha de fin. Y ese es todo, esos son todos los datos disponibles, no hay más columnas excesivamente relevantes. Se tiene la columna del ID del ciclista, pero en este caso no fue utilizado. Pero esas son todas las variables relevadas en este caso. Y cada fila es un evento de retirar y luego anclar una bicicleta a la estación de llegada. Y por otro lado se cuenta con un micro dataset muy pequeño que lo único que contiene es el nombre de la estación de inicio y sus coordenadas geoespaciales. Entonces con esta información es con la cual yo trabajé y les voy a mostrar todo el análisis que sigue. Bien, lo primero que hice fue realizar este gráfico para ver si todas las estaciones eran utilizadas tanto como salida o como llegada, o si había alguna tendencia, o si había estaciones que nunca eran utilizadas en una manera u otra. Y en este caso vemos que básicamente todas las estaciones son utilizadas como inicio y fin, si bien en la situación de inicio del viaje hay dos estaciones que faltan, pero las estaciones son 233 y acá nos faltan dos. Sacando esas dos, no es que se pueda ver un gran desbalance en la modalidad de uso de las estaciones, así que básicamente hay que pensar a las estaciones como retiro de cualquier estación y también anclo o llego a cualquier estación. No hay nada especial en ese sentido. Bien, por otro lado lo que hice fue graficar. En el eje X tenemos la duración del viaje en minutos y bueno, en el eje Y tenemos la frecuencia de esas duraciones para distintos momentos o periodos dentro del día. Es decir, al día lo dividí en términos coloquiales, que son la mañana, el mediodía, la tarde, la noche y la madrugada. Y acá estoy graficando la frecuencia de esta variable para cada una de esas situaciones. Lo que podemos ver es que a grandes rasgos el aspecto que tiene esta distribución es bastante similar en todos los periodos, donde la distribución es marcadamente asimétrica, con muchos valores cercanos al cero, valores bajos de duraciones de viajes, y después ese valor va cayendo fuertemente. Incluso en la madrugada vemos que bueno, la frecuencia es mucho menor y que el rango que tiene esta variable es de 0 a 100, mientras que en otros casos es de 0 a 200, si bien es cierto que entre 100 y 200 hay muy pocos casos, ¿sí? O sea, los viajes largos entre 100 y 200 minutos son muy pocos. Bien, otra cosa que se puede hacer es ver, por un lado, el número de viajes realizados y por otro lado, la duración media de esos viajes, en este caso en segundos, para estos 5 periodos que definí anteriormente, ¿no? Para las distintas épocas del día. Y lo que se puede ver es que para el número de viajes realizados, la época del día donde ocurre mayor cantidad de viajes es la tarde, luego le sigue la mañana, y luego está el mediodía y la noche, bastante parejos, y por último la madrugada tiene la menor ocurrencia de viajes realizados. Y después cuando miramos cuánto duran esos viajes en promedio, vemos que los que suceden a la tarde también son los que más duran. Luego le sigue el mediodía, antes le seguía la mañana, ¿sí? En este gráfico antes seguía la mañana, ahora el mediodía. Luego mañana y noche están equiparados y por último, como era de esperar, la madrugada son los que tienen menos viajes y también los que duran menos. Bien, y acá lo que se puede hacer es, o lo que se muestra es lo mismo, las mismas dos variables en el eje Y, pero en el eje X, en vez de fragmentar al día por un periodo específico, lo que se hace es graficar el día, ¿sí? El día de la semana. Entonces tenemos de lunes a domingo cómo son los números de viajes y cómo cambia la duración media de esos viajes. Acá podemos ver un patrón súper interesante, donde si miramos los números de viajes realizados de lunes a viernes, es decir,
la semana laborable, cuentan con alto número de viajes realizados, e incluso el viernes esta variable es un poco menor, es decir, que hay menos utilización de este sistema los días viernes. Eso probablemente se deba a que en general la gente que tiene auto utiliza más el auto los viernes para desplazarse, mientras que en el resto de la semana los números de viajes son bastante altos y sorpresivamente en fin de semana cae muchísimo la utilización de este sistema. Por otro lado, si vemos la duración media de esos viajes, también para cada uno de los días de la semana, lo que podemos ver es que hay una situación bastante pareja en la semana laboral, de lunes a viernes, tenemos una duración de viaje bastante equiparada y luego se disparan estos valores en sábado y domingo, es decir, en fin de semana. Ahora, mirando los dos gráficos a la vez, lo que podemos ver es que en la semana se realiza mayor número de viajes en comparación al fin de semana, pero esos viajes duran menos. En cambio, la condición del fin de semana nos dice que los números de viajes son menores que en la semana, pero duran muchísimo más. Entonces, todo esto se puede interpretar como que muy probablemente los usuarios que utilicen este sistema durante la semana son muchos, ¿sí? Quizás realizan una parte de su trayecto hacia el trabajo, todo el trayecto hacia el trabajo en bicicleta, entonces hay mucha gente que lo está utilizando, pero esos viajes duran menos porque probablemente se trate de un viaje dirigido, es decir, voy de un lugar a otro de manera dirigida. En cambio, el fin de semana, si bien hay menor número de usos, la duración media de los viajes sube muchísimo. Y eso probablemente se deba a que sábado y domingo la gente utilice este mismo sistema de bicicletas compartidas, pero con otro motivo, que puede ser recreacional. Entonces, retiro una bicicleta y la utilizo por más tiempo, sábado y domingo. En cambio, como dije recién, en la semana, probablemente esos viajes sean más dirigidos, tengo que ir de una estación a la otra, tengo que llegar al trabajo o ir hasta algún lugar específico, entonces utiliza mucho este sistema, pero mi viaje dura mucho menos. Bien, por último, en este mapa de calor, lo que tenemos mostrado acá son en el eje X la hora del día, en el eje Y el día de la semana y en código de color el número de usos. Y de alguna manera resume un poco toda esta información que estuvimos viendo recién, donde vemos que, bueno, claramente las horas de la madrugada, más o menos entre las 12 y las 5 o 6 de la mañana, este sistema tiene una muy baja cantidad de usos. Y luego, si vemos cada fila, el color se va haciendo cada vez más intenso. Durante la mañana, mediodía y sobre todo a la tarde y noche, fíjense que más o menos entre las 4 y las 7, en los días de semana, no en el fin de semana, hay están los colores que indican los máximos de usos y probablemente tenga que ver con, esta es la hora pico a la cual la gente vuelve del trabajo hacia sus casas. Y luego, de pasado esta hora pico, los niveles de uso vuelven a caer notablemente. Y bueno, acá también vemos la diferenciación entre lo que es días de semana, laborable y fin de semana, en términos del número de usos.